Así que hoy es la segunda semana de nuestra serie de 150 años en el libro de Juan. Y Kyle dijo eso la semana pasada y les prometo que no va a durar tanto, pero sí vamos a estar aquí por un tiempo. Así que esta semana les voy a dar dos objetivos. Tengo dos objetivos. Quiero decirlo desde el principio. El primero es este. Quiero que conozcan más sobre el autor. En segundo lugar, quiero repasar el capítulo 1 con ustedes. Empecemos con Juan. ¿Quién es el autor? ¿Cómo era él? ¿Tenía familia? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía antes de convertirse en seguidor de Jesús? ¿Qué hizo después de escribir este libro? Creo que esto les va a parecer fascinante. Así que en los Evangelios, Juan es uno de los 12 a quienes Jesús, cito, designó para que estuvieran con él. Esa es la primera parte. Y para enviarlos a predicar. Así que van a estar con él y van a salir a predicar. Juan siempre está relacionado con su hermano Santiago. Siempre es Santiago y Juan. Y por eso la gente especula que Juan era el hermano menor, y Jesús les dio a estos dos un apodo, los hijos del trueno. Suena como un dúo de lucha libre profesional, ¿verdad? Los hijos del trueno. Son apasionados e insistentes, son audaces y explosivos, son hombres de verdad. Y vemos un atisbo de su agresividad en el capítulo 9 de Lucas. La gente samaritana no fue muy amable con Jesús cuando pasaban por allí. Entonces Santiago y Juan se acercan a Jesús y le preguntan, cito, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? ¿Verdad? Eso te dice un poco cómo son ellos, ¿no? En el capítulo 9 de Marcos, Juan intentó detener a un hombre que expulsaba demonios. Él le dice, oye, tú no eres de los nuestros, deja de hacer eso. Y le cuenta esto a Jesús, tú no eres de los nuestros. Así que puede que él haya sido el fundamentalista cristiano original, ¿sabes? Sin diversión, condenar, pocamente. Probablemente era Juan. Era un seguidor leal, ambicioso y celoso de Jesús, pero le faltaba gentileza, amabilidad y amor. ¿No es el tipo de persona con la que quisieras encontrarte en un callejón oscuro? Probablemente tampoco querrías sentarte a su lado en la iglesia. Definitivamente no querrías hacer enojar a un hijo del trueno. Pero Jesús lo toma y Juan es transformado, tanto que al final de su vida todos lo llaman el apóstol del amor. Sabes, él no era sacerdote cuando empezó a seguir a Jesús. No era un profeta ni un erudito. No era un pastor. Definitivamente no formaba parte de la élite social de su época. Era simplemente un tipo común y corriente. Se ganaba la vida pescando. ¿A cuántos les gustaría? Ese es tu trabajo. Pescas todo el día. Eso es lo que él hacía. Tenía un pequeño negocio con su hermano Santiago, su padre Zebedeo, y dos, Andrés y Pedro. Los 5 tenían un negocio de pesca y les iba bien, porque en el capítulo 1 de Marcos dice que incluso tenían empleados. Así que quiero que escuches eso. Juan es simplemente un tipo común y corriente, pero después de seguir a Jesús, su vida se vuelve tan especial que de hecho estamos hablando de él hoy, 2000 años después. Él escribe el Evangelio, 3 cartas en el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis. Solo Lucas y Pablo escriben más del Nuevo Testamento que Juan, lo cual es increíble, porque en Hechos capítulo 4 lo llaman un hombre común y sin educación. Y así, a través de este hombre común y sin educación, Jesús ha educado al mundo entero acerca de él. Él escribió el libro favorito de la mayoría de las personas, de la mayoría de los cristianos en la Biblia. Y además de ser uno de los 12, también forma parte del círculo íntimo de Jesús junto con Pedro y su hermano Santiago. Parece que tienen una relación especial y un acceso particular a Jesús. Y hay una historia graciosa. Juan en realidad es cómico. Así que los otros discípulos están ocupados haciendo algo, y Santiago y Juan llevan a su mamá, y los 3 van a Jesús y le dicen, mamá, dile, queremos estar justo a tu lado, a la derecha y a la izquierda en tu reino. Es como decir, olvídate de esos otros 10 perdedores. Como, ahí es donde pertenecemos, justo a tu lado, Jesús. Pero vemos que este grupo de 3, ellos pueden ir con Jesús a una habitación donde una niña había muerto y Jesús la resucita. Estos 3 van con él a la cima de una montaña, mientras los otros 9 están abajo y ellos ven su gloria divina cuando Jesús se transfigura. Jesús les pide solo a Pedro y a Juan, les dice a los 2, oigan, vayan a Jerusalén y encuentren un lugar para que comamos la Pascua. Así que él les dice, oigan, quiero que preparen mi última cena en el jardín justo antes de que arresten a Jesús, ¿verdad? Él va a ir a orar. Y ahora son 11 de ellos, y él separa a estos 3 de los otros 8 y simplemente les dice, quiero que vengan conmigo mientras oro. En la cruz, Jesús le encomienda el cuidado de su madre a Juan.
Y lo último que aprendemos sobre Juan en los Evangelios es que él es el primer discípulo en llegar a la tumba vacía. Puedes leer sobre esto en Juan 20. Es otra historia graciosa porque lo que encuentras es que aquí está Juan y aquí está Pedro, y ellos se enteran de que Jesús ha resucitado de entre los muertos, así que empiezan a correr hacia la tumba. Y Juan en realidad dice en el capítulo 20, y yo llegué antes que él. ¿Cómo así? Así que es este tipo un poco descarado, algo atrevido y audaz, y en Hechos lo encontramos en el aposento alto. Él está allí eligiendo al reemplazo de Judas. Está allí orando y adorando con los 120. Están esperando que se cumplan las promesas que Jesús hizo. Está con Pedro en Hechos 3, cuando caminan por Jerusalén y ven a un hombre paralítico y le dicen, levántate y anda, y él lo hace. Son arrestados en Hechos 4 por predicar a Jesús en Jerusalén, donde fue crucificado. No huyeron a 40 millas, proclamaron su resurrección allí. En esos primeros días se le llama un pilar en la iglesia. ¿Por qué? Porque era alguien sobre quien realmente se edificó la iglesia. Porque él, recuerda, estuvo desde el principio con Jesús. Fue un testigo ocular de la majestad de Jesús. Un autor antiguo escribe que Juan cuidó de María hasta que ella murió y luego viajó de Jerusalén a Roma, donde fue arrestado. Y se dice que fue arrojado a una tina de aceite hirviendo por ser cristiano. Ahora bien, no podemos confirmar si eso realmente sucedió o no. Pero si eso ocurrió, él sobrevivió. Y lo último que sabemos de él es en el libro de Apocalipsis, otro libro que él escribió. Y allí aprendemos que está en una isla llamada Patmos, que está frente a la costa sur de Turquía. Probablemente fue arrestado en Éfeso y luego lo enviaron allí. Y en ese libro se llama a sí mismo, cito, un hermano y compañero en la tribulación. Él no se está elevando a sí mismo. Dijo, soy como todos los demás. Estoy en la cárcel. Era líder en la iglesia y está allí por predicar a Cristo. La historia dice que es liberado y vive el resto de su vida en Éfeso, donde probablemente fue arrestado. ¿Y qué está haciendo allí? Está enseñando la verdad, está predicando tal como dijo Jesús y además, fíjate, se gana la reputación de enfrentarse a los falsos maestros incluso en su vejez. Y lo que Jesús le dijo que hiciera, lo hizo durante toda su vida porque estuvo con Jesús. Predicó a Jesús, ya fuera que eso le trajera alabanzas o persecución, él predicaba. Y además tomó a un grupo de hombres a quienes discipuló, y luego esos hombres llevaron su testimonio de testigo ocular y lo difundieron por todo el mundo. Él es casi universalmente reconocido como el apóstol al que Jesús amaba, y según escribe un autor antiguo, Juan en su vejez era tan mayor que ya no podía caminar, así que la gente de la iglesia iba a su casa y lo llevaba cargado a la iglesia cada domingo. Y apenas podía hablar, así que no podía decir mucho, y entonces este autor escribe, cito, no solía decir nada más en sus reuniones que esto. Hijitos, ámense los unos a los otros. Hijitos, ámense los unos a los otros. Así que, como buen maestro, él se repetía, pero este autor escribe que los cristianos se cansaron un poco de escuchar eso todo el tiempo, así que un grupo de ellos se le acercó y le preguntó, Maestro, ¿por qué siempre dices ámense los unos a los otros? Y él respondió, es el mandato del Señor y si solo esto se hace, es suficiente. Ámense los unos a los otros. Así que Juan es uno de esos ejemplos brillantes en la Biblia de lo que Dios puede hacer con una persona completamente entregada a Él. Lo toma de ser un hijo del trueno, ya sabes, impulsivo y audaz, y lo convierte en un hombre de amor, el hombre que amaba a las personas y animaba a otros a hacer lo mismo. Y parece, por sus escritos, que al juntar todo, él tiene una perspectiva única, no solo sobre el mensaje y el ministerio de Jesús. Claro, él estuvo allí, sino que también posee una visión especial sobre el significado y la verdadera identidad de Jesús. Juan, más que nadie, nos da al único Jesús que existe, el Jesús real, el verdadero, el que realmente existe, porque pocos, si alguien, conocieron a Jesús mejor que Juan. Aprendamos de él sobre el verdadero Jesús. Mira capítulo 1, versículo 1. Resume esta sección con las palabras la realidad de quién es Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? Esa es la pregunta que Juan responde con las primeras palabras de su evangelio. Así que Mateo comienza con la genealogía de Jesús, su línea familiar. Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista, preparando a la gente para encontrarse con Jesús.
Lucas comienza con una declaración de realidad histórica. Lo que les digo es históricamente exacto, y luego pasa de ahí al nacimiento de Juan el Bautista y al nacimiento de Jesús. Juan, sin embargo, comienza en el cielo. Él comienza en la eternidad pasada, retrocede hasta antes del principio y dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios se da a conocer de manera más plena y definitiva a través de su Hijo, y así como tus palabras revelan tu corazón y quién eres, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando el principio comenzó, la palabra ya existía. Él estaba con Dios. Ahí en el versículo 1, lo que significa que es una persona distinta. Si Él está con Dios, es una persona separada, pero fíjate que también se le identifica como Dios. Y luego cuando Dios creó todas las cosas, Génesis 1, ¿recuerdas cómo hizo Dios eso? ¿Cómo lo hizo? Hablando. Su palabra en el versículo 3 es el agente. Él es quien lleva a cabo la creación, tanto así que en el versículo 3 dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, todo lo que fue creado por medio de Él, lo que significa, por cierto, que Él no puede ser la primera creación. Él creó todas las cosas creadas. En el momento de la creación, el Verbo ya existía, porque el Verbo es eterno. Ahora sabemos que este es Jesús por el versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la comprensión teológica de la primera Navidad. El Verbo no apareció como humano, como si fuera un fantasma, o simplemente proyectándose y pareciendo humano. No. La deidad añadió humanidad. Y el versículo 17 nos da su nombre y su título. Él es Jesús, ese es su nombre. Él es el Cristo, ese es su título. Cristo significa Mesías y hay tres aspectos del Mesías. El primero es que Él es un profeta que enseñaría la verdad de Dios y a quien todas las personas escucharían. En segundo lugar, es el sacerdote que representaría a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios, ya que Él mismo sería un sacrificio por sus pecados. Y en tercer lugar, Mesías significa que Él es el rey, el gobernante del pueblo de Dios, el juez de toda la tierra que destruiría a los enemigos de Israel, tanto los visibles como los invisibles. Y Él establecerá un reino desde el cual la paz reinará en toda la tierra. Ahora mira el versículo 4. Toda vida espiritual y eterna proviene de Él. Esta vida, dice Cito, es la luz. La luz se refiere a la verdad y la santidad, se refiere a la grandeza y la gloria de Jesús. Y nota que la luz no retrocede ante la oscuridad, no huye de la oscuridad. ¿Qué dice? ¿Dónde está brillando? En la oscuridad. Está avanzando en medio del pecado, la rebelión, el mal satánico del mundo. Y fíjate en el final del versículo 5, la oscuridad no la ha vencido. No puede comprenderla, no puede conquistarla, no puede apoderarse de ella para controlarla. Todos los poderes del pecado, la muerte y el infierno no pueden de ninguna manera superar ni derrotar a Jesús. Él vino a la tierra y en el versículo 14 dice, cito, hemos visto su gloria, su majestad, su grandeza como el único, especial y singular Hijo de Dios. Cito, lleno de gracia y lleno de verdad. De Él, versículo 17, aquellos que confían en Él, dice, reciben gracia sobre gracia. Así que imagina eso como el océano, olas de gracia que nunca dejan de romper en las orillas de nuestras vidas por causa de Jesús. Al final, Jesús revela quién es realmente Dios en su esencia más profunda. Mira el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. La idea aquí es que nadie ha visto jamás a Dios en su esencia, en su naturaleza. El único Dios que estaba al lado del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús es el único, y cito, el único Dios. El Dios único en su clase porque se hizo humano. Jesús ha dado a conocer a Dios y, fíjate, es a quien queremos que dé a conocer a Dios, porque ¿dónde estaba Jesús antes de hacerse hombre? ¿Qué dice? Él estaba al lado del Padre. Había una cercanía, una intimidad entre el Padre y el Hijo, así que no querrías que nadie más te hablara de Dios. Querrías que fuera el que estaba más cerca, quien pudiera explicar a Dios mejor que nadie porque lo conoce personalmente. Él estuvo allí. Y eso es lo que tenemos en Cristo. Así que esto es quien realmente es Jesús.
Es el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el dador de la vida eterna que se hizo humano, enseña solo la verdad, murió por el pecado como sustituto, es el verdadero rey de la tierra y reparte gracia y verdad. Cualquier afirmación sobre Jesús que contradiga esto no puede describir al verdadero Jesús. Ese Jesús no sería el verdadero Jesús, sería un impostor, un mentiroso. Otro Jesús, para usar el lenguaje de 2 Corintios 11:4. Y en ese pasaje de 2 Corintios 11, Pablo les dice a un grupo de cristianos, no toleren a ningún otro Jesús que no sea el verdadero Jesús. Y esa es la cuestión. Nunca debemos ser engañados para aceptar algo menos que el Jesús que se encuentra aquí. Jesús no es un gurú, ni un avatar, ni un ángel, ni el hermano de Satanás. Él no es simplemente un profeta, ni simplemente un maestro. No es un impostor, no es un fraude, tampoco es un mentiroso. No es un Buda, ni uno de los millones de dioses hindúes. No es el ser creado más elevado. No es un activista social, no es una manifestación de Krishna, ni de algún dios egipcio, ni de Mitra, ni de algún otro culto pagano. Y ciertamente no anda por ahí reencarnado en algún mentiroso diciendo, yo soy Jesús. No, no lo eres. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque cada secta y religión falsa va tras los asistentes a la iglesia que saben lo suficiente sobre Jesús como para que la verdad sea tergiversada y crean una mentira. Escuchen, Jesús es profeta, sacerdote, rey, creador, verbo y Dios. Punto. No deberías aceptar nada menos. De hecho, no deberías aceptar nada que no sea el verdadero Jesús. Y eso es lo que Juan quiere que veamos sobre él antes de adentrarse en la narrativa histórica, la cual comienza en el versículo 19. Hay una serie de 4 días consecutivos y puedes ver esto en los versículos 29, 35 y 43, que todos comienzan con las mismas palabras. Al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Si ves 3 veces, al día siguiente, eso te indica que hubo 4 días, ¿verdad? ¿Me sigues? Bien, ahora pasemos al punto número 2. Pensemos en el enigma. Así que, para resumir este texto aquí, lo llamaremos el enigma porque la pregunta que inicia esta segunda sección es ¿quién era Juan el Bautista? Pero la razón por la que él es importante está en el versículo 19 y es por su, cito, testimonio. Su verificación de la identidad de Jesús. Así que estamos en el primer día y los judíos vienen a él y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Verás, ellos querían un guerrero que derrocara al imperio romano y estableciera el reino de Dios sobre él. Y Juan es muy claro, es tajante, yo no soy el Mesías, pero él es increíblemente influyente. Miles de personas venían a escuchar su predicación porque él era el cumplimiento de una profecía de 700 años. Mira el versículo 22. Así que este enviado está ahí y lo han mandado a interrogarlo. ¿Quién eres tú? Necesitamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y él insinúa quién es este Señor para quien está enderezando el camino, para quien está preparando a la gente para ver en el versículo 26. Así que le están preguntando, está bien, dinos claramente qué está pasando aquí. Y Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Parece que está jugando con ellos. No les está dando una respuesta clara. Oye, aquí está mi pregunta, dime claramente. Y él no dice, sí, están hablando de él, justo ahí. Él, el que buscan, está ahí. No hace eso, solo sigue bautizando, preparando a la gente para su Mesías, que ese era su trabajo. Miren el versículo 7. ¿Qué debía hacer Juan allí? ¿Por qué? ¿Por qué estaba Juan allí en primer lugar? El versículo 7 nos dice, hablando de Juan el Bautista, dice, él vino como testigo. Él está ahí para decirte, esta es la verdad sobre Jesús. Él está ahí para dar testimonio acerca de la luz. ¿Por qué? Para que todos creyeran por medio de él. Esa era la razón de su existencia para hacer esto. No yo, él, mírenlo a él. Y Juan el Bautista simplemente parece saber que Jesús es especial. Miren el versículo 27. Él dice, ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias.
Ese era uno de los trabajos más humildes y desagradables para un sirviente en el primer siglo. Piénsalo. No hay carreteras ni Nikes, ¿verdad? Todos llevan sandalias. Lo que significa que todo lo que pisas termina en tus pies. Toda la tierra, todo el lodo y todas esas otras cosas que no huelen tan bien, todo eso está en tus pies. Llegas a casa y piensas, yo no voy a tocar eso, para eso tengo un sirviente. Así que te vas a sentar, vas a poner los pies hacia adelante y tu sirviente se acercará para quitarte los zapatos. Y Juan dice, ni siquiera soy digno de hacer eso, así de increíble es esta persona. Mira, los líderes religiosos han tratado de resolver un enigma. ¿Quién es Juan el Bautista y de quién habla? Pero está claro que Juan el Bautista conocía al verdadero Jesús. Creo que Juan introduce los versículos 29 al 51, porque ahí hay una avalancha de verdad sobre Jesús. Allí hay dos testimonios. Uno es de Juan el Bautista. Él nos va a decir quién es Jesús y no va a andarse con rodeos. Simplemente va a decir claramente, este es Jesús. Y luego, en segundo lugar, está este grupo de nuevos discípulos que nos van a decir quién es Jesús. En esta sección del 29 al 51 hay nada menos que 8 títulos y 8 descripciones sobre quién es Jesús y qué vino a hacer aquí. Así que llamaremos a esta última sección la revelación. La revelación, la tensión del enigma, da paso a la revelación. Aquí está de quién hablaba Juan. Aquí está quién es Jesús, comenzando versículo 29. Juan el Bautista revela a Jesús en los versículos 29 al 36, y luego Juan guarda silencio. No volvemos a oír de él hasta el capítulo 3. En estos 8 versículos hay muchísimo que decir sobre Jesús. En los versículos 29 y 36 dice, Jesús es el Cordero de Dios. Versículo 29 da significado. El Cordero de Dios, Jesús, va a, fíjense, quitar el pecado del mundo. Y presumiblemente, al señalarlo y llamarlo Cordero, eso va a suceder por medio de su muerte. Porque los corderos no duraban mucho en aquellos días. Él va a ser un sustituto para el perdón del pecado. Pero mientras que esos corderos cubrían el pecado, fíjense en lo que este Cordero va a hacer. ¿Qué van a hacer él con el pecado? Él lo va a quitar. Luego identifica a Jesús como eterno en el versículo 30. Él existía antes que él, aunque Juan es mayor que él. Está diciendo que esta persona que viene, él lo expresa más o menos así. Él es mayor que su fecha de nacimiento, lo que significa que Juan dice que tiene un estatus superior al de él. Pero si Juan es un profeta, ¿qué hay más alto que un profeta? Bueno, él nos lo dice. Él dice, habla sobre el Espíritu Santo y cómo el Espíritu va a descender sobre él y controlarlo, y que en realidad va a bautizar a las personas en el Espíritu, lo cual sucede en la salvación. Pero toda esta conversación sobre el Espíritu, para el oyente del primer siglo, les haría pensar, espera, está hablando del Mesías, aquel que fue anunciado en nuestras Escrituras, que vendría con el poder del Espíritu. Pero aquí hay otra cosa. Una cosa es que el agua te limpie. Es algo completamente diferente si el Espíritu te limpia. Si Él te limpia, estás limpio para siempre. Finalmente, versículo 34. Juan afirma lo que ya hemos visto. Él llama a Jesús el Hijo de Dios. Este es otro título que identifica al Mesías. Pero como veremos al recorrer el libro de Juan, este título Hijo de Dios no solo señala el hecho de que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, sino que también indica que todo lo que Dios es, yo lo soy. Así como tú recibiste tu naturaleza humana, ¿de dónde? Tus padres. Se transmite de ellos a ti. Ser hijo de Dios significa que lo que es el Padre, yo soy. Sí. Así que Juan el Bautista revela que Jesús es el Mesías, pero este Mesías es un Salvador que quitará el pecado. Luego, en el versículo 36 hasta el final del capítulo, están estos 5 discípulos. Ellos conocen a Jesús y luego algunos de ellos también revelan quién es realmente Jesús. Así que al entrar en el versículo 36, fíjate que Juan el Bautista dice, «He aquí el Cordero de Dios». Y ahí dice que un par de sus discípulos dijeron, «Oh, bueno, ahora te voy a dejar, Juan, voy a ir a seguirlo a él». Y eso es lo que hacen. Andrés y un discípulo sin nombre, que muchos piensan que es Juan el autor, lo llaman Rabí. Mira el versículo 37. Los 2 discípulos lo oyeron decir esto. Oyeron a Juan llamar a Jesús el Cordero de Dios, y entonces ellos siguieron a Jesús. Gracias, Juan. Has cumplido tu labor. Ahora voy a seguir a Jesús. Jesús se volvió, los vio siguiéndolo y les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí. Y luego Juan da la traducción que significa maestro.
Lo primero que aprendemos sobre Jesús de estos discípulos es un maestro. ¿Dónde te hospedas? Dijo, vengan y verán. Fueron, vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la 10ª hora. Ahora fíjense en esto. Uno de los dos, todavía no sabemos sus nombres. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Así sabemos que uno era Andrés, pero nunca se menciona el nombre del otro. Según dicen, es Juan humildemente incluido en la historia porque estaba allí. Seguir a Jesús es más que ir donde Él va. Para enfatizar esto, lo repite 2 veces, para transmitir la idea de que esto los marcó como discípulos de Jesús, dándole su lealtad. Y Andrés, de hecho, corre y va a buscar a su hermano y le dice, oye, hemos encontrado al Mesías. Y Andrés lleva a Pedro ante Jesús y Jesús hace algo sorprendente en el versículo 42. Él le cambia el nombre a Pedro. Hola, mucho gusto, soy Jesús. Oh, ¿eres Simón? No, ahora tu nombre es Pedro. Es algo gracioso, pero ¿quién cambia los nombres de la gente en la Biblia? Sí. Génesis, ¿verdad? En el libro de Génesis varias veces se cambian los nombres de las personas. ¿De qué se trata eso? Cambiar un nombre habla de lo que Dios va a hacer con esa persona. Así que Jesús le está diciendo a Simón, oye, tú eres Pedro, eres una roca, vas a ser un líder en este movimiento que estoy comenzando. En el versículo 43 dice que al día siguiente, ahora estamos en el 4º día, Jesús viaja al norte, a Galilea, y Jesús conoce a un hombre llamado Felipe, y le dice en el versículo 43, sígueme. Y Felipe lo hace y busca a Natanael, versículo 45, y le dice, oye, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Estas son profecías del Antiguo Testamento. Oye, todas esas cosas de las que escuchamos en la escuela sabática cuando éramos niños, Él está aquí ahora, lo hemos encontrado y hasta tiene un nombre, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Así que en este texto vemos que Él es divino y el Mesías prometido y sin embargo es muy humano. Él es el Señor eterno, el Hijo de Dios y sin embargo tiene un padre, una ciudad natal y un nombre. Su ciudad natal es como un pueblucho, un lugar sin importancia y sin valor alguno, ¿verdad? En el versículo 46, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? La respuesta retórica es no. Nada bueno sale, el lado equivocado de las vías. Él es el cumplimiento de la profecía, pero este tipo del lado equivocado de las vías, fíjense que tiene conocimiento sobrenatural. Versículo 47, Jesús vio que Natanael se acercaba a él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Podrías leer eso y pensar, oh, tal vez Jesús pasaba por ahí y Natanael estaba sentado bajo un árbol y Jesús lo vio. Pero Andrés no vio a Jesús viéndolo y entonces él dice, ah, sí, yo te vi. No. Natanael te dice por qué esto es importante con su respuesta. Natanael le respondió, Rabí, ya hemos visto eso, maestro. Lo que acabas de hacer, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él hizo algo sobrenatural ahí. Ahora, esos 2 primeros títulos, Rabí, Hijo de Dios, ya los hemos visto, pero Rey de Israel, ese título también significa Mesías. Así que Él es el Hijo de Dios, es el Rey, tiene conocimiento sobrenatural profetizado en el Antiguo Testamento. Las 4 cosas apuntan a la misma conclusión. Jesús es el Mesías. Ese es el enfoque principal de Juan desde el versículo 19 hasta el 51. Decir esta idea con 8 descripciones diferentes y 8 títulos distintos. Él es el Mesías. En pocos versículos cortos se revela mucha información al lector. Si lees Juan 1, debería gritarte que Juan dice que Jesús es el Mesías. Las verdades más importantes sobre Jesús están en la primera página del libro de Juan. El resto de Juan parece dedicarse a probar lo que aprendimos en el capítulo 1. Que especialmente en el versículo 45, el Mesías, el Cristo, es de hecho Jesús de Nazaret. Si lo juntamos, Él es Señor, Cordero de Dios, Rabí o Maestro, Hijo de Dios profetizado en el Antiguo Testamento, de Nazaret. Su padre es José, Rey de Israel. Y luego en el versículo 51, al final, Él es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Eso no significa que Él sea humano.
Hijo del hombre, ese título se refiere a Daniel 7:13, donde hay una persona, este ser humano, que entra en la misma sala del trono de Dios, y en ese momento Dios, el Dios del universo, le da dominio, poder y autoridad sobre todo el orden creado. Y justo antes de que Jesús se llame a sí mismo así, fíjense en lo que dice sobre sí mismo. Él se proclama a sí mismo como el único camino al cielo. En el versículo 51 le dice a Natanael, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Como una escalera del cielo a la tierra, así Jesús conectará a Dios con la humanidad. Él habla de parte de Dios para nosotros y a la vez intercede por nosotros ante Dios. Él es la comunicación de Dios hacia la tierra y al mismo tiempo es el representante de la tierra ante Dios. Todo esto desde los versículos 1 al 51, es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, este es el verdadero Jesús. El único Jesús que existe, el único real. Ahora mira de nuevo el versículo 10. Versículo 10. Ya que Jesús es todo esto, ya que todo esto es quien realmente es Jesús, escucha con atención el tono de tragedia en el versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Pero sin embargo el mundo no le conoció. Vino a los suyos y tristemente los suyos no le recibieron. El Creador fue desconocido y finalmente rechazado por su creación. Su propio pueblo, los judíos, no reconocieron a su Dios cuando Él estaba allí mismo con ellos. En vez de honrarlo, seguirlo y jurarle lealtad, hicieron exactamente lo contrario. Su Dios, aquel cuya ley decían obedecer, cuya palabra decían amar y por la cual decían vivir, ese Dios vino a ellos. Y en el versículo 11 no le recibieron. En cambio, lo mandaron a matar. Crucificaron al Dios que decían amar tanto. Es decir, hablemos de personas sinceras que estaban sinceramente equivocadas. Hablemos de la ironía de las ironías. Mandaron crucificar a Jesús para honrar a Dios, cuando en realidad el Dios que creían estar honrando era precisamente a quien crucificaron. No entendieron en absoluto quién es realmente Jesús. Y escucha, ellos están en la Biblia página tras página para que tú no cometas el mismo error. Sin embargo, hubo otros que no cometieron este trágico error. Mira el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, es decir, absolutamente a cualquiera, a todos los que le recibieron con fe y sinceridad, a los que creen verdaderamente en su nombre, les dio el derecho y la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que nacieron de Dios, por su gracia, su misericordia y su poder infinito. Recibir a Jesús, según el versículo 12, es abrazarlo, es creer en Él. Cuando eso sucede, fíjate en el versículo 12, Jesús da a las personas el derecho de ser hijos de Dios. A través de Jesús, cualquiera puede ser adoptado en la familia de Dios. Y ese ha sido el plan de Dios desde el principio. Piénsalo. Cuando Jesús dijo, así es como deben orar, ¿qué reveló acerca de Dios? ¿Cómo lo llamó? Padre, ¿verdad? ¿Y Jesús es qué? Él es el Hijo. Dios está adoptando personas de todo el mundo en su familia. ¿Y cómo lo hace? Versículo 13, no por quienes son tus antepasados. Versículo 13, no por tu voluntad, lo que tú quieres, no por tus deseos. Y versículo 13, eso tampoco sucede por la voluntad de tu padre. Alguien en tu familia diciendo, realmente quiero esto para ti. No. Todo eso no significa nada para llegar a ser parte de la familia de Dios. Eso, llegar a ser parte de la familia de Dios, es algo que, según el versículo 13, Dios hace cuando naces de nuevo. Cuando Él te da a luz en su familia, así como fuiste dado a luz en tu familia, así también debes nacer de nuevo en la familia de Dios. Él te da vida espiritual cuando te da a luz en su familia. Y cuando eso sucede, te hace suyo para siempre. Si has nacido de nuevo, me cuesta creer que no lo sepas. Nacer de nuevo es ser hecho nuevo. Renacer, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. El nuevo tú quiere vivir para Jesús. El nuevo tú siente dolor cuando no logra eso. El nuevo tú busca crecer, cambiar y ser más como Jesús. Mientras que el viejo tú vivía para ti mismo. El viejo tú realmente no se preocupaba tanto por vivir para Jesús.
El viejo tú quizá incluso usaba el vivir para Jesús como una forma de promoverse a sí mismo. El viejo tú, ya sabes, Dios existía para sacarte de problemas. Dios existía para afirmar tus ideas y tus metas como legítimas. No hay ningún sentido de confianza en Él, ningún sentido real de sumisión a Él. Si acabo de describirte, por favor, no seas la tragedia de los versículos 10 y 11. Cree en el Señor Jesucristo hoy, ahora mismo. Ahora, quizá conoces a personas que necesitan nacer de nuevo. Quizá conoces a personas que necesitan ser hechas nuevas. Mira el versículo 43. En el versículo 43, recuerda que Jesús encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Pero puedes ver el corazón de Felipe en lo que hace a continuación. Encuentra a un amigo, Natanael, en el versículo 45 y le dice, oye, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret. Hemos encontrado al Mesías. Sin embargo, Natanael es un escéptico. Su respuesta, de nuevo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Vamos, no hay manera de que el Mesías venga de ese lugar tan insignificante. Y ahora fíjate en lo que hace Felipe. Esta objeción no lo detiene. No comienza con alguna prueba ni empieza con su testimonio personal. Simplemente le da a su amigo escéptico 3 palabras sencillas. Ven y ve, ven y ve. ¿Y sabes qué? Él fue y vio, y Jesús se encargó del resto. Para muchos de ustedes, esta serie de 150 años les va a dar docenas de oportunidades para invitar a los Natanaeles en su vida a venir y ver. Cada semana simplemente vamos a mirar a Jesús, a este Jesús, al Jesús real, al único Jesús que existe. Y mientras llegaba al final del estudio y armaba el mensaje, mientras pensaba en esto, solo pensaba, Dios, por favor, llena a Redeemer de Natanaeles. Escépticos, no cristianos y personas hostiles, llena este lugar de ellos. ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de Felipes que simplemente van a las personas que conocen y con las que interactúan todo el tiempo. Y simplemente les dicen, ven y conoce a Jesús. Que Dios haga eso con todos nosotros mientras estudiamos juntos al Jesús real en el libro de Juan. Oremos. Padre, si hay algún Natanael aquí en este momento, oro de todo corazón para que puedan ver a Jesús, que Él haga el resto en sus vidas, que Él abra sus ojos para que puedan ver claramente quién es realmente, tal como hizo con Natanael, y que así lleguen a creer en Él sinceramente. Y oro para que uses a cada uno de nosotros aquí de maneras especiales que tú nos has dado. Hay un grupo de, no sé, entre 8 y 15 personas en nuestras vidas que necesitan venir y ver a Cristo. Danos las palabras, danos la actitud, danos la sabiduría, danos todo lo que necesitamos durante este próximo tiempo para poder decirles, vengan y vean al Jesús que yo conozco y amo. Dios, al pensar en la comunidad aquí en Gilbert, el 60% de las personas que viven aquí no tienen ninguna afiliación religiosa, lo que significa que decenas de miles de personas que nos rodean, nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, otros estudiantes, necesitan venir y ver. Así que por favor, usa a cada uno de nosotros para eso. Te lo pido para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén.